el camino se abre delante de Jesús. Deja Galilea atrás y avanza hacia Judea, mientras cada paso lo acerca al cumplimiento de su propósito eterno. Las multitudes lo siguen, algunas buscando respuestas, otras buscando milagros, y otras, sin saber exactamente qué buscan, pero sabiendo que no pueden quedarse atrás. En este tramo del camino, Jesús no habla de multitudes ni de señales visibles. Habla del corazón. Habla del diseño original del amor, de la dureza que lo quebró, de la sencillez que abre las puertas del reino, y del precio que implica seguirlo con todo el ser. Aquí, un matrimonio revela el plan del Creador. Un niño muestra quién puede entrar al reino. Un hombre rico expone el peso de lo que poseemos. Y un grupo de discípulos aprende que seguir a Jesús significa soltar para recibir. Mateo capítulo 19. No es un capítulo cómodo. Es un capítulo honesto. Nos confronta con aquello a lo que nos aferramos y nos invita a confiar en aquel que vale más que todo. En este episodio de Viaje a un reino, camina junto a Jesús, escucha sus palabras con el corazón abierto y descubre cómo el reino se construye no con lo que retenemos, sino con lo que estamos dispuestos a entregar. Bienvenido a Mateo capítulo 19. Bienvenido a este viaje donde el reino transforma el alma. Después de enseñar sobre el perdón y la restauración del corazón, Jesús continúa su camino. Ahora, el Maestro enfrenta una de las preguntas más delicadas del ser humano: el sentido del matrimonio y el diseño original de Dios frente a la dureza del corazón. Al principio, no fue así. Jesús dejó Galilea en silencio. El camino hacia Judea se abría delante de él como una franja polvorienta entre colinas suaves y cielos amplios. Cada paso lo acercaba no solo a Jerusalén, sino al cumplimiento de todo lo que había anunciado. Las multitudes lo seguían. Algunos buscaban sanidad, otros buscaban palabras, otros simplemente no querían quedarse atrás. Jesús caminaba con serenidad. Sanaba a los enfermos en el camino, tocaba a los olvidados, miraba a los heridos del alma. Su presencia transformaba los lugares comunes en espacios sagrados. Pero entre la multitud caminaban también otros ojos. Ojos atentos, ojos críticos, ojos que no buscaban verdad, sino una trampa. Los fariseos se acercaron. No lo hicieron con humildad, no lo hicieron con sed espiritual. Lo hicieron con una pregunta cuidadosamente diseñada para dividir, provocar y acusar. «Maestro», dijeron, «¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa?» La pregunta parecía sencilla, pero escondía conflicto, dolor y manipulación. En aquellos días, el matrimonio se había convertido en un terreno de debate legal, no espiritual. Algunos maestros permitían el divorcio por casi cualquier razón. Otros eran más estrictos. Los fariseos querían obligar a Jesús a tomar partido y usarlo en su contra. Jesús se detuvo. No respondió de inmediato. Como siempre, no reaccionó desde la polémica, sino desde la eternidad. Los miró con calma y dijo: «¿No han leído?» Esa frase era poderosa. No apelaba a opiniones, apelaba al origen. ¿No han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Jesús no empezó hablando de permisos. Empezó hablando de diseño. Por esto, continuó, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mientras hablaba, la multitud guardó silencio. No era solo una enseñanza sobre matrimonio, era una revelación sobre cómo Dios ve la unión humana. Jesús añadió con autoridad serena: «Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre». Las palabras cayeron como un sello eterno. Jesús no estaba ignorando el dolor, no estaba minimizando las heridas, pero estaba dejando algo claro. El matrimonio no nació de una ley, nació del corazón del Creador. Es una unión pensada para reflejar fidelidad, entrega y amor. Los fariseos no se dieron por vencidos. ¿Por qué entonces Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús los miró. Esta vez, su voz fue más grave. «Por la dureza de su corazón», respondió, «Moisés les permitió repudiar a sus mujeres». Pero al principio no fue así. Esa frase quedó suspendida en el aire. Al principio no fue así. Jesús estaba diciendo que muchas cosas existen no porque Dios las diseñó,
sino porque el corazón humano se endureció. Y entonces añadió una verdad difícil, pero llena de luz. El que repudia a su mujer, salvo por causa de infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. La multitud respiró hondo. Los discípulos se miraron. No era una enseñanza cómoda, era una enseñanza santa. Jesús no hablaba para condenar. Hablaba para restaurar el valor de lo que había sido dañado. El matrimonio, para él, no era una carga, era un reflejo del pacto de Dios con su pueblo, un compromiso que habla de fidelidad, paciencia, perdón y amor perseverante. Los discípulos, aún procesando, murmuraron: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús los miró con comprensión. Sabía que sus palabras confrontaban la cultura, el ego y la comodidad. No todos pueden recibir esta palabra, respondió, sino aquellos a quienes les es dado. Jesús no obligaba, invitaba a comprender. En este primer bloque, Jesús deja algo claro. El reino no se construye sobre permisos. Se construye sobre el diseño del Padre. No sobre dureza, sino sobre fidelidad. No sobre conveniencia, sino sobre amor que permanece. El camino continuaría. Las enseñanzas se volverían aún más profundas, y el corazón de los discípulos seguiría siendo confrontado. Tras afirmar el diseño original del matrimonio, Jesús profundiza en la raíz del problema humano, la dureza del corazón. Ahora explica por qué Moisés permitió lo que Dios no diseñó, y cómo el reino llama a una transformación interior, no solo a obedecer normas, la dureza del corazón. El silencio que siguió a las palabras de Jesús era espeso, casi incómodo, no porque fueran confusas, sino porque eran claras, demasiado claras para un mundo acostumbrado a negociar con la verdad. Los fariseos, acostumbrados a debates legales, no esperaban una respuesta que los llevara al origen. Ellos buscaban permisos. Jesús habló de propósito. Por la dureza de su corazón, había dicho, Moisés les permitió repudiar. Pero al principio no fue así. Esa frase se quedó flotando como un espejo frente a todos. La dureza del corazón, no la falta de leyes, no la ausencia de mandamientos, la dureza. Jesús no estaba acusando a Moisés, estaba explicando a Moisés. La ley no nació para justificar el pecado, sino para contenerlo cuando el corazón se resiste a cambiar. Jesús miró a la multitud. Vio rostros marcados por historias rotas. Vio matrimonios heridos. Vio promesas quebradas. Y otras que habían abandonado. Su voz no tenía desprecio, tenía verdad. Sino porque el corazón humano se endureció. Los discípulos entendían ahora algo profundo. Hay concesiones que existen no porque Dios las apruebe, sino porque el ser humano no siempre está listo para vivir a la altura del diseño eterno. Jesús no bajó el estándar. Explicó por qué el estándar fue traicionado. En el reino, la solución no es flexibilizar la verdad, es sanar el corazón. Los discípulos comenzaron a murmurar entre ellos. También para ellos. Si así es la condición del hombre con su mujer, dijeron, no conviene casarse. Era una reacción honesta, humana, un reconocimiento implícito. Vivir según el diseño de Dios requiere un corazón transformado. Jesús los miró con comprensión. No todos pueden recibir esta palabra, respondió, sino aquellos a quienes les es concedido. Jesús no obligaba a nadie. Nunca lo hizo. El reino no se impone, se recibe. Y entonces llevó la conversación a un nivel aún más profundo, uno que iba más allá del matrimonio. Hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. La multitud escuchó con atención. Jesús no estaba exaltando la renuncia por la renuncia. Estaba revelando que el reino llama a vocaciones distintas, todas válidas cuando nacen del corazón correcto.
El que pueda recibir esto, que lo reciba. Jesús no hablaba de superioridad espiritual, hablaba de llamado. El punto no era casarse o no casarse. El punto era este. El reino no se vive desde la dureza del corazón, sino desde la obediencia nacida del amor. Algunos son llamados a reflejar el pacto de Dios a través del matrimonio. Otros son llamados a reflejarlo a través de una entrega total y exclusiva. Pero todos, sin excepción, son llamados a un corazón blando, sensible, transformado. Jesús estaba desmontando una idea peligrosa, que el problema del ser humano es la falta de reglas. No, el problema es el corazón endurecido. Un corazón endurecido usa la ley para justificarse. Un corazón transformado usa la verdad para amar. Jesús caminó unos pasos. El polvo del camino se levantó bajo sus sandalias. La multitud seguía atenta. El reino no comienza cambiando conductas, parecía decir. Comienza cambiando corazones. Pedro pensó en su impulsividad. Juan pensó en sus emociones intensas. Mateo pensó en su pasado. Cada uno reconocía áreas donde el corazón se endurece sin darse cuenta. Jesús no los dejaba en culpa. Los dejaba en invitación. Una invitación a permitir que el Padre haga lo que la ley nunca pudo hacer. Dar un corazón nuevo. El mensaje del bloque 2 quedaba claro. Las concesiones existen por dureza humana. El reino llama a transformación interior. La ley regula, el amor restaura. El corazón duro negocia. El corazón rendido obedece. Jesús sabía que no todos aceptarían este llamado, pero también sabía que los que lo aceptaran vivirían libres. El camino continuaba, y ahora, tras hablar de dureza y transformación, Jesús haría algo inesperado, no con palabras, sino con un gesto que revelaría quiénes son los verdaderos herederos del reino. Después de confrontar la dureza del corazón adulto, Jesús dirige su atención a los más pequeños. Sin discursos ni debates, mostrará con un gesto sencillo quiénes pertenecen verdaderamente al reino de los cielos. De los tales es el reino. Mientras Jesús aún estaba rodeado por la multitud, comenzaron a acercarse familias. No venían con preguntas teológicas, no traían debates legales, venían con algo más simple y más profundo. Traían a sus niños, pequeños, algunos en brazos, otros caminando torpemente, rostros curiosos, miradas limpias, risas suaves que contrastaban con la seriedad de los adultos. Las madres y los padres querían que Jesús pusiera sus manos sobre ellos. Querían una bendición, un gesto, una oración. Pero los discípulos reaccionaron rápido. No lo molesten, decían. El maestro está ocupado. Hay asuntos importantes que atender. Ellos no eran crueles, eran prácticos, pensaban como adultos, pensaban como líderes en formación. Jesús estaba hablando de matrimonio, de ley, de corazón endurecido. ¿Qué lugar tenían los niños en conversaciones tan serias? Jesús se dio cuenta. Se detuvo. Miró la escena. Y algo en su expresión cambió. Dejen a los niños, dijo con voz firme pero llena de ternura, y no se lo impidan. Los discípulos se quedaron quietos. Porque de los tales es el reino de los cielos. La frase cayó suave, pero su impacto fue profundo. Jesús no dijo, ellos también pueden entrar, dijo, el reino les pertenece. Jesús se inclinó, extendió sus manos, tocó cabezas pequeñas, sonrió, oró. Los niños no tenían méritos, no tenían logros, no tenían reputación, no tenían respuestas correctas. Tenían algo mejor, confianza, dependencia, sencillez. Jesús no los usó como ejemplo por su inocencia infantil, sino por su postura interior. Los niños no negocian su valor, no compiten por grandeza, no fingen autosuficiencia. Los discípulos observaron en silencio, recordaron las palabras del capítulo anterior. Si no se hacen como niños, aquí Jesús no solo lo decía, lo estaba viviendo. El reino no se abre por conocimiento, no se abre por posición, no se abre por autoridad humana, se abre por confianza. Jesús terminó de bendecirlos. Los padres se retiraron agradecidos. Los niños se alejaron felices, y Jesús siguió su camino, sin hacer un discurso largo, sin justificar su acción, porque el mensaje ya había sido entregado.
Un corazón endurecido no puede recibir el reino. Un corazón sencillo, sí. Un adulto que se cree autosuficiente queda fuera. Un niño que confía entra sin dificultad. Los discípulos empezaban a entender algo crucial. No podían construir el reino con orgullo, control y poder. El reino se edifica con manos abiertas. Jesús se levantó. El camino seguía, y entonces alguien más se acercó. No un niño, no un padre humilde, sino alguien que, aparentemente, lo tenía todo. Después de mostrar que el reino pertenece a los que confían como niños, Jesús se encuentra con alguien ejemplar a los ojos del mundo. Su pregunta revelará el contraste entre la sencillez del reino y el peso de las riquezas del corazón. ¿Qué me falta aún? El camino seguía abierto frente a Jesús. El polvo se levantaba suavemente bajo los pies de la multitud, cuando un hombre se abrió paso con decisión. No era un mendigo, no era un enfermo, no era alguien rechazado. Era joven, era respetado, vestía bien, tenía seguridad en el rostro. La gente lo miró con curiosidad. Algunos lo reconocían, otros lo admiraban en silencio. El joven se acercó a Jesús y se arrodilló. «Maestro», dijo, «¿qué bien haré para tener la vida eterna?» La pregunta era sincera. No buscaba una trampa. No venía a discutir. Venía a asegurarse. Jesús lo miró con calma. No respondió de inmediato. Como siempre, llevó la conversación más profundo de lo que parecía. «¿Por qué me llamas bueno?», respondió. «Bueno, solo hay uno. Dios». Jesús no rechazaba el título. Guiaba la mirada del joven hacia la fuente verdadera del bien. «Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». El joven respiró aliviado. Eso lo conocía. Eso lo dominaba. «¿Cuáles?», preguntó. Jesús comenzó a enumerarlos. «No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo». Mientras Jesús hablaba, el joven asentía. Cada mandamiento era familiar. Cada norma había sido cumplida con disciplina. Entonces dijo algo que sorprendió a todos. «Todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta aún?». La pregunta flotó en el aire. «¿Qué me falta aún?». No preguntó. «¿Estoy mal?». Preguntó. «¿Qué más puedo hacer?». Jesús lo miró, y el Evangelio dice algo clave. Jesús lo amó. No lo juzgó. No lo expuso. No lo humilló. Lo amó. Y desde ese amor dijo algo que atravesó el corazón del joven. «Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme». El silencio fue inmediato. No era un mandato universal, era un diagnóstico personal. Jesús había tocado el punto exacto donde el corazón del joven estaba atado. Las riquezas no eran el problema. El apego lo era. El joven bajó la mirada. Su rostro cambió. La seguridad se transformó en tristeza, porque tenía muchas posesiones. Jesús no le pidió pobreza, le pidió libertad, pero el joven no pudo soltar. Se levantó lentamente y se fue. Jesús lo observó alejarse. No lo detuvo. El amor verdadero no obliga. Los discípulos quedaron impactados. Si alguien tan bueno, tan disciplinado, tan correcto, no pudo seguir a Jesús, ¿qué esperanza quedaba para los demás? Jesús rompió el silencio. «De cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos». Los discípulos se estremecieron. «Otra vez les digo», continuó, «es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». La imagen era clara. Imposible. Los discípulos se miraron entre sí, alarmados. «Entonces, ¿quién podrá ser salvo?». Jesús los miró fijamente. «Para los hombres, esto es imposible. Pero para Dios, todo es posible. El reino no se gana, se recibe. No entra el que tiene más. Entra el que suelta. No entra el más correcto, entra el más rendido». El joven rico se fue triste, pero el mensaje quedó sembrado. El problema no es lo que posees, el problema es lo que te posee. No es la riqueza externa, es el apego interno. Jesús no condenó al joven, le ofreció una puerta. Pero el reino solo se cruza con manos vacías. Los discípulos guardaron silencio, procesando una verdad incómoda, pero liberadora.
Y entonces Pedro, como siempre, no pudo callar. Después del encuentro con el joven rico, surge una pregunta inevitable. Si soltarlo todo es el camino, ¿qué hay para quienes ya lo han dejado todo por seguir a Jesús? Pedro pone en palabras la inquietud del corazón discípulo. Lo hemos dejado todo. Pedro dio un paso adelante. No hablaba desde la ambición, hablaba desde la incertidumbre. Señor, dijo, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? La pregunta era honesta. No era codicia, era necesidad de sentido. Habían dejado redes, barcas, familias, oficios, reputaciones. Habían caminado sin certezas, confiando solo en la voz de Jesús. Jesús no los reprendió. No los corrigió con dureza. Los miró con compasión y con promesa. De cierto les digo, respondió, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido, se sentarán también sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Las palabras elevaron la mirada de los discípulos. Jesús no minimizaba su sacrificio. Lo veía, lo honraba, pero no se detuvo allí. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. La promesa era clara. No era un trueque material, era una revelación espiritual. Jesús no prometía una vida sin pérdidas, prometía una vida plena. Lo que se deja por Él no se pierde, se transforma. Las relaciones se redefinen. La identidad se fortalece. El propósito se aclara. La esperanza se multiplica. Los discípulos comenzaron a entender algo profundo. Seguir a Jesús no empobrece el alma. La libera. Soltar no es perder. Es hacer espacio para lo eterno. Jesús miró a Pedro con ternura. Sabía que Pedro aún fallaría, sabía que lo negaría, y aún así, lo estaba llamando heredero del reino. Porque el reino no se hereda por perfección, sino por fidelidad al llamado. Jesús continuó. Muchos primeros serán postreros, y muchos postreros primeros. La frase cerró el momento con una verdad contundente. En el reino, los valores se invierten. El que se aferra, pierde. El que suelta, recibe. El que busca grandeza, se vacía. El que se hace pequeño, es exaltado. Los discípulos respiraron hondo. No tenían todas las respuestas. Pero tenían algo mejor. Tenían a Jesús. Y eso era suficiente. Después de prometer recompensa a los que siguen con un corazón desprendido, Jesús cierra esta enseñanza recordando que el reino no funciona por méritos humanos. El orden del mundo se invierte cuando Dios reina. Los últimos serán primeros. Jesús dejó que el silencio hablara. Había dicho mucho, y había dicho lo suficiente. Los discípulos caminaban junto a él, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Habían escuchado sobre el diseño original, la dureza del corazón, la sencillez de los niños, el apego del joven rico, la recompensa para los que lo dejan todo. Ahora Jesús pronunció una frase breve, pero definitiva. Pero muchos primeros serán postreros, y muchos postreros primeros. No levantó la voz. No añadió explicación inmediata. Porque esa frase no se entiende con la mente, se entiende con el tiempo. Jesús estaba revelando una ley invisible del reino. En el mundo, el primero es el que llega antes, el que tiene más, el que logra más, el que se impone. En el reino, el primero es el que confía, el que se rinde, el que ama, el que suelta. Jesús no estaba creando una nueva competencia espiritual. Estaba desarmando todas. Los discípulos empezaron a comprender algo esencial. El reino no se gana por antigüedad, no se hereda por estatus, no se asegura por sacrificios visibles. El reino se recibe por gracia. Jesús caminó unos pasos más. El sol ya descendía, y el camino parecía dorado bajo la luz del atardecer. El Padre, parecía decir sin palabras, no lleva listas humanas, no clasifica como los hombres, no compara trayectorias. El Padre mira el corazón. El que llegó primero no es mayor. El que llegó cansado no vale menos. El que cayó y se levantó no es inferior. El que dudó y volvió no queda fuera. El reino no funciona por méritos acumulados.
funciona por relación. Los discípulos respiraron hondo. Habían dejado mucho, pero también habían recibido más de lo que podían medir. Jesús no les prometió facilidad, les prometió sentido, no les prometió control, les prometió propósito, no les prometió reconocimiento humano, les prometió vida eterna, y eso era suficiente. Mientras avanzaban, los discípulos no sabían que la siguiente enseñanza de Jesús profundizaría aún más esta verdad. Pero por ahora, Mateo 19 quedaba sellado en sus corazones, un capítulo que no habla de reglas, sino de rendición, no habla de posesiones, sino de libertad, no habla de quién es más, sino de quién está dispuesto a seguir. Jesús seguía caminando. El reino seguía avanzando, y aquellos que caminaban con él ya no eran los mismos. El camino continúa. Jesús sigue avanzando, y sus palabras quedan resonando en el corazón de quienes lo escucharon. Mateo 19 nos ha mostrado un reino que no funciona como el mundo. Un reino donde el diseño del amor es sagrado, donde el corazón necesita ser transformado, donde la sencillez abre puertas, y donde las riquezas del alma valen más que las del mundo. Hemos visto a un joven que no pudo soltar, a unos discípulos que lo dejaron todo, y a un maestro que prometió que nada entregado por él queda sin recompensa. Este capítulo nos deja una pregunta abierta, no para responder con palabras, sino con la vida. ¿Qué estoy reteniendo que me impide seguir plenamente a Jesús? Porque en el reino, los primeros no siempre son los que llegan antes, sino los que confían más. Los últimos no son los que quedan atrás, sino los que caminan con un corazón rendido. Gracias por acompañarme en este viaje a un reino. Si este capítulo tocó tu vida, suscríbete, comparte y continúa caminando con nosotros. Aún queda camino por recorrer. Aún hay enseñanzas por descubrir. Y el reino sigue avanzando. Nos vemos en el próximo capítulo. Dios te bendiga.